Prussian blue, scarlet fleece changes hue, crimson ball sinks from view. Where you love like heaven, where you love like heaven, where you love like heaven. Color in sky, Prussian blue, scarlet fleece. Camilo de Dios, moi boas tardes. Boas tardes. Un auténtico placer ter a ocasión de falar con vostede. Vamos a tratar de lembrar unha historia dunha vida longa xa, na que pasaron moitas cousas, pero imos empezar polo principio porque estamos na cidade da Coruña. Vai recibir unha homenaxe da Comisión de Recuperación da Memoria Histórica e vai ser nomeado Republicano de Honra. Que para vostede, Camilo, ser republicano de honra? Pois é un gran orgullo que sea, pero non creo que me recae tanto, porque se é para o colectivo pareceme moi ben. Ahora, a mí personalmente creo que non merece ser republicano de honra. Que é ser republicano, Camilo? Que significa ser republicano? Pois, para min, eu que sei como definiría a cousa. Creo que sería, pois, ser dueño do país, o trozo que me corresponde, sin que pertenezca a nadie máis, que o trociño de terra que a mí me corresponde, que non o herede un Borbón, nin un Austria, nin nadie, que non fixo nunca nada polo país. Eu empecé de moi novo, pero non empecé por conviccións políticas, non? Empecé por rebelión, por as injusticias que vin facer na miña casa e nas de outros, pero sobre todo na miña. E entón aí empeza a miña rebeldía. Claro, dicen un inadaptado, non, eu nunca fui un inadaptado. Fui un home, pois, que supen defender os meus dereitos e supen loitar por eles. Tampouco fui violento, e, sin embargo, tuve un momento de moita violencia. Claro, diría eu aos rapaces, primeiro, que estudien, que se preparen, para poder combatir as tiranías sin botar mão das pistolas. Porque se falan as pistolas, pois mala cousa, non? Os teus pais xa, bueno, estaban contra a dictadura, digamos, non? Eles marchan a Portugal no ano 36. Desde 32, meus pais son afiliados do Partido Comunista, conservo os carnés. Conserva os carnés? Sí. Entonces, claro, no 36 acúsanos de ter reunións constantes todas as semanas, de dar vivas a Rusia, que tiñan unha bandeira comunista, e retiran a bandeira, certo que a tiñan, e quitoulle a falange. Quitaronnos a casa. Sí, pero eles marchan a Portugal, non? Chega un momento que marchan a Portugal. No momento que está a guerra, sí. Teñen que escapar a Portugal, a casa apoderaronse dela, montaron un cuartel de falange. Nosotros, pois fomos repartidos, somos 3 irmãos, e tuvemos que ser repartidos por as familias. Como era ser fillo dun roxo daquela? Moi mal porque chamábamos esos roxos, fillos de roxos e roxos. E tanto é así que cando a filla do maestro, que tamén facía magisterio, nos leva unha tarde a facer a primeira comunión a todos os rapaces, o cura está na porta dando a mão ao besario, a chegar meu irmão e eu, recházanos e dice: estes son fillos de roxos e non caben na iglesia, e botanos fora. Despois xogabas cos outros rapaces, discutías ou peleabas, o primeiro que se dicían era que éramos fillos de roxos, que ningún cura nos quiso na iglesia. Entón, eso parece que non, pero vai formando en ti un espírito de rebeldía, de cousas, e aí empezo eu a ser rebelde, claro. Unha rebeldía que despois chega un día que creo que estades na casa e aparece ali na porta da casa unha representante da falanxe que creo que ao final ti fixeches algo, non? Bueno, sí, o día que morre meu pai. Foi o día que morreu teu pai. Sí, xa tiña 12 anos. E apareceu ali unha muller e empeza a cantar, non? Veunos cantar o Carol Solá por casa, sí. Entonces, miña nai quixo salir, porque tamén era unha muller... O sea, foi a provocar ali a vosa casa. Non, foi a provocar, sí. Porque era unha das falangistas que estuvera na casa, cando nos montaron ali o cuartel de falange. Eu salín por unha porta da huerta, por a huerta, collín un pau, e dei unha zurra desas hasta que me viñeron os veciños, e o sacaron, bueno, xa estaba tirada nos golos.
Aí empeza... Aí empeza a historia de Aí é Camilo. outra historia, claro. Eso empeza outra historia, houve un xuicio, tuve que andar escapado 3 días. Bueno, e a partir de aí que pasa, Camilo? Como empeza, decías, en principio eu era rebelde, non me gustaban esas injusticias, pero nun momento eu non determinado... teño ideología, non Claro. son máis que rebelde. Claro. Non vou a misa máis, non trato de ir a ningún sitio, nin confesión, nin sequera cando había unha boda nos tíos, que estaban todos solteiros, eran moitos irmãos, Sí. casábanse e foi unha boda de todos, pero a iglesia non entraba. Nunca máis quixen entrar á iglesia. Logo demais foi que xa tomamos contacto a través de outros puntos de apoio, outros enlaces, tomamos contacto ca guerrilla. Fomos punto de apoio, fomos enlaces, estafeta de correos, fomos un pouco de todo, non? Hai un momento que descubres a cousa e ven a Guardia Civil e escapamos. Pero na guerrilla había moita xente. Como estaba organizada a guerrilla naquel momento? Estamos falando da provincia de Ourense, dunha zona próxima a Portugal. Bueno, como os organizabades? A guerrilla estaba bastante ben organizada para tal como era a situación. Eran homes republicanos, eso, ante todo. Había comunistas, había socialistas, algunos anarquistas, pero sobre todo eran todos republicanos. Eso, aí que ali non se falaba de partidos, falábase da República. Eso, restaurar a República en España e tal. Sin embargo, todos eles, ao final, xa eu vou a falar da miña época de guerrilleiro, Sí. todos éramos conscientes de que non íbamos ser capaces de vencer a Franco, sin axudas exteriores. Claro, pero vos esperabades que esa axuda exterior chegara ou en algún momento xa vos destes conta que Europa, bueno, pues aceptaba a Franco, digamos? Sí, dímonos conta ao final do 48, cando bombardean a guerrilla griega, a nós esas axudas que nos habían prometido non chega nunca, entonces xa nos dimos conta que non nos iban a axudar nadie. E iso como se vive, Camilo? Que sensación tiñades de que... Como se vive con unha decepción terrible, pero nosotros xa non teñamos retorno. Non podíamos volver a incorporarnos á vida social. Todos buscábase salida a países estranxeiros. Francia, Portugal, eran as dúas fronteiras que tiñamos, claro. E ti que fixeches? Francia tiñámoslo moi lexos. Sí. E Portugal tiñámoslo moi cerca, pero que tamén te perseguían, ademais díronse conta que estábamos entrando en Portugal grupos para establecer contactos e deron atracos. A Guardia Civil formaron uns grupos que se chamaron contrapartidas, vestidos de guerrilleiros, e daban atracos en Portugal para poñer a policía portuguesa en contra, porque había certa permisibilidade. Xa. E entonces dixeron, bueno, pues isto cazaron desa maneira. E ti que faz, Camilo? Porque non vas a Francia nin vas a Portugal tampouco. Que pasou contigo? Non, eu caigo, eu caí nun combate ca Guardia Civil. E como foi? Pois foi, como foi non o sabemos. Creo que foi un chivatazo, pero cercáronnos, íbamos a cumprir unha misión entre 6. En donde? En Ourense, capital. Baixamos a capital para cumprir unha misión e sabíamos... Que anos tiñas, Camilo, daquela? En que ano foi isto? De que anos tiñas? Isto foi no 48. 48. Sí. Bueno, xa era metido 49. Sí. E estabades en Ourense, que pasou? Sí. Pois estamos en Ourense e cercáronnos a Guardia Civil. Nosotros estábamos esperando un enlace, un anarquista precisamente, que vive, está en Francia. Vive hoxe aínda? Sí, fai pouco que me escribiu aínda unha carta, Félix Vilar, e aquel sabía onde vivía un dos jefes da brigadilla. E claro, estábamos esperando que nos dixera, porque íbamos a dar 3 golpes simultáneos, 2 a cada sitio, eliminar 3 jefes da Guardia Civil. Entonces, o terceiro non sabíamos, claro, tiñamos que ter a cousa moi conectada, e sobre todo, pois, axustada ao tempo, por reloj. Claro. Eso é. Os días de San José íbamos a dar o golpe. E sabíamos que 2 deles libraban de servicio e que estaban na casa onde vivían, pero o terceiro non sabíamos fijo cual era o portal da casa. Así que ti un compañeiro aparecedes nun sitio determinado, non? Que finalmente caes ti, non? Detente, como foi? Como acabou todo? Bueno, acabou que nos cercaron, empezou o combate,
Eu hasta estaba descalzo naquele momento, que tiña un pé bastante hinchado, que había recibido un tiro nunha perna un pouco antes. Caiu unha granada de mortero ou de cañón, non sabemos, porque tiraron as dúas cousas. Saltou a bota, ainda fun a coller a bota, a calceira, empezou o combate, rompemos o cerco da Guardia Civil, pero estábamos tamén cercados por o exército. E claro, xa non hubo salvación. Dous findes se salvaron. Un caiu morto ali, Manolito Novoa, e logo, pois, Antonio Pérez Barreiros tirouse do Puente Novo abaixo, que o poñeron no puente fuerzas de un lado e do outro, tirouse do Puente Novo, conoces Orense, que ali hai uns 70 ou 80 metros de altura. Sí, unha barbaridade. E con José María que pasou? José María estaba conmigo. Entón refugiámonos ali nunha casa, chamada Plaza das Mercedes, unha casa grande que había ali, botamos a xente fora, e metémonos ali pensando que, como era unha casa moi boa, e na cidade que non a iban a queimar. Pero bombardearon tamén, José María caiu ferido, e díxeme que lle pegase un tiro. E entonces dixeme, se tes a pistola na outra mão, vamos, tes outra mão sana. Porque a mão dereita tiña desfeita. A izquierda tiña ben. E dei a pistola, pegou o tiro ca mão izquierda, meteu-no así a parte, entroulle, sacoulle un ollo, sacoulle as muelas, saliulle por a cabeza, e eu sempre creín que quedaba morto. Despois veu unha granada, deu-me a min tamén, abriu unha cabeza, tamén caín, e cando despertei, pois estaba envolto nunha manta, atado con as cordas, e levaronme así para o hospital. Decía, dei por morto a José María porque non estaba morto José María. Non estaba morto, pero dei non por morto. Pero que pasou con José María despois, Camilo? Pois José María despois, encontrei 3 meses despois aquí, na cárcel da Coruña. Era un funcionario que se chamaba Manuel Janeiro, pois díceme que tiña un compañeiro aí, José María Saavedra. E pensei, non é posible porque José María Saavedra vino morto. Por iso digo eu que morreu 2 veces, claro. E logo, pois, pudémonos ver o día que o mataron. E como foi ese reencontro? Porque despois, efectivamente, contaremos que foi executado polo réxime, pero cando vos recontrastes, Camilo, como foi? Cando viches a José María outra vez? Era unha impresión enorme, claro, abrazámonos, casi choramos os dous, que el era un home feito, pero era un home moi valiente e tal, pero a emoción, a cousa. Claro. Bueno, logo, pois, cando mataron... Como foi garrote vil o que lle aplicaron? Sí, que tiño o reloj del, que foi a herencia que recibín, e traigo moitas veces conmigo. Este o reloj de José María Saavedra. É un cuervo e sobrino. E este, cando cho deu este reloj? Ese día que o mataron? O día que o mataron, que deron garrote vil, pediulle ao director, nas últimas voluntades e tal, dixolle que como non tiña familia, que lle deixaran pasar a noite comigo ali. Todos levaron, preguntaron se quería ir pasar a noite onde el, e pasaron a pacerda del. Estuve ali hasta que veu o verdugo. Simplemente unha aclaración, BV ha invitado expresamente al alcalde de Ferrol, a Jorge Suárez, para que hoy nos diera su punto de vista sobre lo que está sucediendo y ha declinado participar en el programa de esta noche, así que conste que desde aquí hemos procurado escuchar a todas las partes y en particular al alcalde de Ferrol. Andrés, se alega oficialmente problemas laborales para que estas dos dimisiones se consuman. ¿Nos lo creemos? Problemas laborales, conciliación laboral con administración local, puede ser así en todo caso. Bueno, eso se conoce antes de entrar en una lista y de ejercer como cargo público, ¿no? Sí es cierto que quizá lo que haya dentro es una marejada que es prácticamente diaria, prácticamente en los titulares. Esas sucesos de titulares que podíamos haber puesto muchísimos más. Efectivamente, pero es un desencuentro entre los dos partidos que forman ese gobierno que necesita del bloque para poder sacar sus proyectos adelante y que además cada uno de esos dos partidos, tanto Ferrol en Común como el PSOE, tienen también sus propios problemas intestinos que dificultan muchísimo el día a día. Hablamos de dos personalidades, de dos cabezas, una es Beatriz Estallo, Partido Socialista, Jorge Suárez, Ferrol en Común.
¿Cuál es el feeling que hay entre ellos? Porque a veces en política estas cosas son importantes. ¿Hubo en algún momento feeling o desde el minuto uno...? En Ferrol se sabe, incluso yo creo que ellos mismos, a lo mejor no de una forma tan expresa, ¿no? Pero bueno, que a nivel pues, de relación personal pues quizá no estén en un buen momento. De hecho, yo creo que están en un mal momento, ¿no? ¿Cómo empezó? Empezó con un matrimonio entrecomillado, de conveniencia, que incluso desde conviene recordarlo, que siempre se dio por hecho que el bloque iba a entrar, de forma que sí podría haber un gobierno estable, un tripartito, sí, pero un gobierno estable que no necesitara de esperar al Pleno para ver qué se vota. Una vez asentada esa maquinaria, una vez que se produjo ese, digamos, matrimonio de conveniencia entre el PSOE y Ferrol en Común, empezaron a avivarse los desencuentros, que han ido gradualmente a más. Y vuelvo a recalcar, detrás de las dimisiones que se han anunciado hoy, se producirán, hay mucho de desencuentro, ¿Son tan distintos los proyectos políticos que PSOE y Ferrol en Común tienen para la ciudad de Ferrol? Más que la diferencia de proyecto político entre el PSOE y el proyecto político de Ferrol en Común, la gran pregunta que se hace el ciudadano en Ferrol no es una cuestión de... es ¿cuál es el proyecto político? ¿Cuál es el proyecto político? Le falta a la ciudadanía de Ferrol que votó para que se produjera ese gobierno de izquierdas, probablemente pensando en un tripartito. Votó para que se produjeran cambios. Venía José Manuel Rey Varela del PP de ostentar una mayoría absoluta histórica. Sí. Pues consiguieron esos votos y un respaldo muy importante de la sociedad. Esa sociedad, sus votantes y los que no son sus votantes, quieren saber a día de hoy cuáles son sus grandes proyectos políticos, más allá de gestos y de golpes de efecto muy puntuales, más ideológicos que efectivos. Off the record. Es el alumno más aventajado de la escuela de idiomas de Tipicol. Pero imaginemos, o supongamos, por ejemplo. Es el tipo que se sienta en primera fila y levanta la mano todo el rato en la Facultad de Filología de Lelutiers. Cuerpo cansado arrastrando. Reventé. Y es que se enredan en cardos. Pierre Cardin. Y en una lección, una más de sensatez ideológica, Rafael Hernando, igual que dice Renoir, en vez de Renault, dice, en vez de Angrois, Angrois, o en su defecto, Angrois. La creación de una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois. Un procedimiento como es el de Angrois. Oh, Angrois, Angrois. Pero Angrois no es la única maravilla de inspiración francesa en Galicia. Écoutez. Son tous les bienvenus a la zona de la Tordoise. Conozcan sus gentes, con su carácter del norte. Y la arquitectura típica, muy similar a la del rural francés. Visiten también Moesh, pero no Moesh-Chandon, sino Moesh-Ferrolterra. Oh, la tierra de castillos, como los del Loira, pero aquí le ponemos un gnomo de jardín que queda très bien. Es nuestro toque. Tenemos también Sarro, en Orense, con sus típicas sombras del ave. Vive la France de Galicia, con Vieux y sus encantos, o el maravilloso pueblo de Roy, pero no Roy de Valdeorras, sino Roy en La Couronne. Joli. No, ahora en serio. Que a Hernando le hacía falta de verdad una temporadita en el norte. Un Erasmus, así, cortito. Lo iba a flipar. Ahí su primer contacto con nuestras extrañas costumbres. Buenos días. Buenos días. Me molestan, ¿verdad? Peor. ¿Despedido? Peor. ¿Qué hay peor que te echen? Trasladado al norte. ¿Al norte? No. ¿Y hace mucho frío? Es el norte. No hay quienes entienda, dicen... ¡Oh, yeah! Y ya a modo de consejo que contrate un profesor de francés, porque es Angrois. Y si se quiere poner exquisito, Angrois. Pero Angrois... Como es el de Angrois. Angrois nunca, amigo. Ya vemos ya que el francés no es lo suyo. Debe ser mal alumno con esos vicios al pronunciar. Un hueso duro de roer para cualquier profesor. Genial, más rápido. Je m'appelle. Je m'appelle. ¡Me popó! And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Old Pete Belden. Off the record.
Un grupo parlamentar propio. Como non se chegou a tempo de inscribilo como unha coalición instrumental, e pasados os plazos só se podía inscribir como a coalición de partidos, colleron ese pretexto para negarnos o grupo parlamentario de Marea, verdad? Somos parvos ou queremos evitar que eso poda ocurrir outra vez? Gabriel Tiza, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, veíamos ese inicio de ese documental que firmas, como decía, con Rocío Botana. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuándo decides tú que había que ir a esa zona por la que están transitando, decía, 1,5 millones de personas en el último año? Pues lo decido porque estaba al lado y no me llegaba información. Estaba casualmente realizando una exposición en Alemania, en Colonia, y empezaba a llegar un eco de que había una gran migración de miles y miles de personas. Después, al volver aquí a Galicia, pues empezamos a buscar información y ya había más información. Y quizás fue algo intuitivo, porque no nos lo creíamos, decíamos, de alguna manera hay que ver qué está pasando, ¿no? Y bueno, por desgracia, pues era mucho más de lo que nos imaginábamos. Llevas aquí 20 días, más o menos. Sí, más o menos. ¿Estás cansado? Sí. ¿De qué? De todo. De todo, porque es como, por ejemplo, alguna gente te dice, estás haciendo un gran trabajo, y tú dices que por muy buen trabajo que sea, no es nada absolutamente a lo que está pasando. A veces tienes una sensación así como un poco de, bueno, no sé si la palabra es frustrante, pero porque tampoco estás buscando nada a lo contrario frustrante, ¿no? Pero bueno, es casi como que llevas 8 meses en terreno trabajando y a veces casi tienes la misma sensación que el primer día, ¿no? De que es la impotencia, es el no entender cómo todavía puede ocurrir esto, ¿no? Yo no me canso de decir que yo creo que la gente, es una opinión, no es consciente de lo que está pasando en terreno europeo. Entonces... Tú habías trabajado antes en zonas no precisamente privilegiadas de la tierra, habías hecho cosas en África, bueno, en zonas en las que hay pobreza, en las que hay problemas, en las que hay violencia. ¿Hay algo diferente aquí? Sí, para mí sí. Yo nunca vi una situación como esta, porque, bueno, es delicado decir esto, espero que no se me malinterprete, porque todos los sitios que estuve donde hay pues, todo tipo de carencias, o incluso en algunos sitios que había pues, violencia también, no es lo mismo nacer pobre, sin conocer nada más, que no como estas personas, que son como tú o como yo, como cualquiera que nos esté viendo, y de repente tiene que huir, y de repente sale hacia donde no sabe dónde va. Y bueno, Europa se supone que es un sitio donde hay más civismo, donde hay bueno, más educación, donde hay más tal. Día a día le mienten, día a día le roban, día a día, por no hablar de las miles y miles de muertes, nadie a día de hoy es responsable de esas muertes. Es curioso, no hay ni un solo juicio de miles de muertes. Y así todos los días, y sin embargo el comportamiento que tienen es algo increíble. Yo me declaro fan, lo dije el primer día. Lo peor, decías, es no entender lo que está pasando, no tener una explicación, si es que alguna vez la violencia tiene explicación, pero decías, está pasando en Europa, en el territorio en el que se supone que ha habido un progreso democrático mayor, que se supone que hemos aprendido de otras cosas que sucedieron hace unas cuantas décadas. Estamos hablando, se habla de cifras, por ponerle números a lo que está pasando, ¿no? El mayor movimiento de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. La peor sensación, Gabriel, es esa, no entender qué está pasando. Todo el trabajo que hemos realizado hasta ahora, que es este documental, exposiciones, charlas, un libro escrito por ellos, todos tienen un mismo objetivo, que es darle la palabra y presentar al público en la medida de lo posible las personas que son esas madres, esos hijos, esos padres, esos abuelos. Porque bajo mi punto de vista, nuestro punto de vista, yo creo que se está hablando de todo menos de los protagonistas. Se está hablando de las medidas, acabamos de verlo con un ministro, habla de números, habla de no sé qué, pero no habla de las personas. Y yo creo que la obligación que tenemos las personas es hablar de nosotros mismos, porque se ha ido de las manos desde un principio, porque Alemania llamó, según las informaciones más fiables que hay, porque necesitaba mucha mano de obra,
Pues se les escapó de las manos, no contó con su vecindario se enfadó, etc, 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 y creció. Y lo que acabamos de ver ahora con este señor, pues está claro. Yo soy de los que piensa que somos lo que hacemos, no lo que decimos. No hay mucho más que decir. No hay más tiempo que dedicarle. Vamos al principio, Gabriel. Cuando llegas allí, ¿qué te encuentras? La primera vez, cuando atiendes a ese impulso que tienes de ir al sitio, de ir al lugar en el que están sucediendo los acontecimientos para tener una información que entonces no estaba llegando. ¿Qué encuentras? Pues cosas que vi en documentales, que leí en libros, en alguna película. La primera noche, concretamente, me encuentro que el día anterior hay una periodista que le pega una patada a un padre con su hijo, que mucha gente recordará, y solo se habla de eso. Y yo llego al día siguiente a ese mismo sitio y la primera noche me encuentro a 3.000 personas que las perdemos de vista, que las encontramos a las 3 de la mañana o no sé qué hora era, escondidas en autobuses, que llegan unos trenes que hasta parecía que estaban tuneados, ¿no? Porque es que eran terroríficos, de verdad, o sea, eran trenes de 30, 40 años de antigüedad. Los tiran a todos allí en las vías y empiezan a subirlos, separando familias y demás, sin decirles a dónde iban. Al rato hablo con un señor, viene totalmente desquiciado, el pobre venía en coche desde, creo que, no quiero mentir, Noruega me parece que era, sí creo que era Noruega, que llevaba días persiguiendo a su madre que estaba enferma del corazón, se conectaban por el teléfono y no había manera de acercarse a ella. Y claro, el pobre hombre preguntando, ¿no? ¿A dónde va el tren? Y nadie lo sabía, no lo decían. Y separando familias y cosas así. Eso era lo cotidiano en aquel momento. Vai haber eleccións? Bueno, de momento, eu ata o último minuto creo que están abertas portas, pero bueno, de momento está bastante enquistado o tema e non ten pinta de que saia nada fructífero na próxima semana. Que prefires? Que haxa eleccións ou que se chegue a un acordo? Eu creo que a vontade de todos dende o minuto 1 foi de chegar a un acordo. Nos, a primeira vez que fomos ás vistas co xefe de Estado, transmitimos a nosa vontade de traballar porque houvese un goberno baseado nunhas políticas progresistas que fosen unhas políticas que cambiasen o modelo do Partido Popular. Nese sentido estivemos traballando ata o último minuto porque eso sucedese. Ben, o Partido Socialista meteuse a xogar tamén nun xogo da dereita, xogar con Ciudadanos, cunhas medidas programáticas que son unhas medidas programáticas que podería compartir o Partido Popular. E creo que quedou refén dese acordo ao que chegou con Ciudadanos e agora non é capaz de virar a súa estrategia cara ao que levamos pedindo no minuto 1, que é un acordo progresista onde podamos traballar todos polas medidas que está demandando a cidadanía. A ti te escoitábamos ao principio de todo este proceso, pois disposta a que ese acordo co Partido Socialista chegara. Houbo realmente algunha posibilidad de que ese acordo se concretara? Ou dende o minuto 1 aquelo xa non marchaba? Bueno, nos puxemos toda a vontade para que eso sucedese. Dende o minuto 1 estivemos elaborando medidas, programa, levamos unha memoria económica sobre a que debater. Nesa primeira xuntanza tamén que tivemos a 4, chegamos cos deberes feitos e a resposta que tivemos foron baleiro principalmente e creo que un pouco falta de respeto cando no mesmo tempo se estaba negociando en paralelo con Ciudadanos. Non había memoria económica nas medidas que nos planteou o Partido Socialista e, polo tanto, era difícil seguir avanzando porque non podíamos avanzar sobre o concreto. Nese sentido, creo que nós sí que demostramos a nosa vontade por chegar a acordos e creo que o Partido Socialista non tomou en demasiado en serio esa alternativa. Bueno, falas das ausencias do Partido Socialista, pero hai que tamén detectou ausencias nas cousas que se plantexaban desde Podemos, as Mareas, esa gran coalición na que finalmente estades todos xuntos como consecuencia de que non pudestes ter grupo parlamentario propio. Empecemos pola primeira cuestión, ese famoso programa inicial que Podemos lle plantexa o Partido Socialista, no que apenas aparece Galicia. Que pasou aí, Alexandra Fernández? Por que non estaba Galicia? Por que non fostes quen de meter cousas concretas relacionadas con este país? Porque tiñamos dous programas diferentes, dous marcos de debate para o Partido Socialista diferenciados. Un que era o marco xeral compartido con Podemos e con En Comú Podem, no que se trataban as cuestións xerais a nivel de Estado. E logo tiñamos outro documento, como En Marea, no que tratábamos as cuestións concretas para Galicia. Nos lle trasladamos ao Partido Socialista que non tiña sentido falar do programa concreto de En Marea se non falábamos previamente dun contexto xeral, porque necesitábamos tamén ter as
seguridade de que iba a haber cartos para executalo, e eso só podíamos ter esa seguridade se falábamos de política fiscal dentro do marco xeral, se falábamos que íbamos a facer co déficit que nos planteaba Europa. Necesitábamos avanzar nese marco xeral para logo abrir unha negociación como en Marea directamente coas cuestións programáticas. Pero, Alexandra, as cuestións de Galicia non son cuestións estatais? Sí, que estableces como dous marcos diferentes, da sensación de que establecedes dous niveis, digamos. Nos entendemos precisamente que as dúas cuestións... A mí me está que hai un documento para as cuestións estatais e outro documento para as cuestións autonómicas. Vos non considerais que están ao mesmo nivel, que as cousas que lle competen a Galicia teñen que estar no debate das cuestións estatais? Porque había cousas, por exemplo, de Cataluña que sí que estaban nese documento. Nos entendíamos que as dúas cuestións son indisociables, que non pode haber cambio político se non falamos do artigo 135 e non pode haber cambio político se non falamos dos nosos recursos e nos nosos sectores productivos. Para nós, as dúas cuestións son imprescindibles. O que tratamos de facer é levar unha calendarización desa negociación onde falásemos nun primeira instancia dun marco xeral para a partir deso, porque tamén con esa memoria económica en riba da mesa, empezar a profundizar nos seguintes acordos a nivel de Galicia. Pero para nós, as dúas cuestións eran imprescindibles e absolutamente indisociables. Si se volve a repetir o escenario despois das eleccións de xuño, no caso de que as haxa, plantearedes as cousas de outro xeito? Bueno, haberá que ver tamén cal é a aritmética que queda, cal vai ser o resultado. Creo que avanzar demasiado. Dende logo, eu creo que nós vamos a seguir traballando porque exista esa posibilidade dun goberno de esquerdas que é para que tamén nos presentamos para cambiar as políticas do Partido Popular e seguiremos traballando por eso. Pero que erros cometeu en Marea na súa relación con Podemos nestes meses? Bueno, creo que moitas das cuestións que se poden chamar erros son cuestións que nos viñeron dadas, non? Como foi a cuestión de non ter ese grupo parlamentario propio, foi unha decisión adoptada pola mesa cun acordo, hai que recalcalo, un acordo do Partido Popular, Partido Socialista e Ciudadanos para negarnos ter ese grupo parlamentario propio. Tedes claro finalmente que Podemos non sabía dende o principio que isto non iba a ser? A min quedoume absolutamente claro cando, tras falar con Partido Popular e Partido Socialista, nin sequera se puñan de acordo para decirnos por que non podíamos ter grupo parlamentario. Non era unha cuestión de regulamento, sino de interpretación e de vontade política de que se visen as diferentes forzas políticas representadas no Parlamento. Off the record. Ha sido una semana dura, aunque claro, para algunos más que para otros. Y digiriendo todavía los seguidores del Deportivo esa derrota por 8-0. Qué innecesario recordatorio. Y con semejante trauma ya vemos fantasmas futbolísticos en cualquier esquina. Cambio en día V. Se retira con el dorsal, número 23, Uxía Rodríguez. Y entra con el 20, Marina Chiavegato. Un plató lleno de movimiento. Por cierto, que es muy graciosillo Domingo San Pedro cuando hila fino. Señor Puy Fraga, que os apelidos das nais tamén son importantes, neste caso e sempre. Sí, como fui do Domingo San Pedro, non sei o da súa nai. Orellán. Habría que ver si somos todos tan valientes si Puy hubiese estado escoltado por el primo de Zumosol en nuestra mesa. Señor Puy Fraga, que os apelidos das nais tamén son importantes, neste caso e sempre. ¿Quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí? Tóqueme usted las narices. Bueno, por cierto que si son de los que disfrutan viendo a una periodista en apuros en directo, presten atención. Ahí vemos a Uxía Rodríguez exponiendo sus datos de protección social, todos muy bien examinaditos. Termina su exposición y ella pensando, bueno, ya se acabó. ¡Ja! Pues no, porque entonces es cuando, a pie cambiado, le piden que repita lo que ya acaba de decir. Pero espera un momento, vamos a completar con esos datos, porque los tiene Uxía, hablamos de protección social. Y saltan todas las alarmas. Rápidamente y continuamos, venga Uxía. De protección social acabamos de hablar, si quieres los recordamos. Y empieza el movimiento desesperado de papeles. Como bien decía Manolo Lago, subían. Y como hay que luchar por salir como sea, pues lo que haces es soltar un rollo que ni siquiera sabes tú mismo muy bien de qué va. Por desempleo lo veíamos antes. Y sudando la gota gorda, por fin hay alguien que responde a tu SOS. Sociales, venga, efectivamente. ¿Qué partidas? Y ya puestos, pues podríamos sueltas. seguir hablando durante mucho tiempo de todas esas partidas. Claro que sí. Si cuela, cuela. Por cierto, nos encanta ese momento del debate en que todo va normal, como la seda. Y de pronto en la cabeza de Gonzalo Trenor empieza a sonar esa musiquita. Y es como si en el monitor alguien le desafiase a un intenso duelo de miradas. No sabe cuál es el proyecto político, ¿no?, que tiene cada uno de estos partidos. Eso me parece más preocupante, ¿no?, el hecho de que no haya unos objetivos comunes que quieran llevar a cabo o que
que por lo menos hagan claros, ¿no? Porque a lo mejor ellos sí lo saben, pero no los hacen claros. Off the record.